Hola mis queridos hermanos de Suyapa Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez. En este tu programa Las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Es para mí un privilegio, como todos los viernes, traerte un mensaje de esperanza, un mensaje que nos ayude a ir avanzando. Y como todos los viernes, hermano, yo siempre que me paro acá es para traerte algo que me ha tocado a mí, algo desde mi realidad, y no solo desde la Biblia o desde un texto, sino algo que yo lo he vivido. Y yo creo que para este tiempo tan difícil que hemos pasado, que todavía estamos en pandemia y de que todos los días mueren personas, pues qué mejor tocar un tema como el duelo. Hoy el tema de hoy, hermanos, es las etapas del duelo. Rara vez se nos habla del duelo o de las etapas del duelo. ¿Por qué? Porque hemos caído en un ciclo en el cual no nos gusta hablar de la muerte. Lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, pero es lo que menos hablamos. Yo recuerdo de niño que mis papás y mis familiares me decían, cuando hablamos de la muerte, no hables mucho de la muerte. O sea, era como un tabú, era como un tema que no hay que tocarlo porque es cierto, da mucha tristeza. Pero al final del día, hermano, lo único que tenemos seguro es la muerte. Y como la muerte, pues, está tan segura de alcanzarnos que nos da una vida de ventaja, dice ahí un adagio. Entonces, imagínate cómo uno toca esos temas tan importantes, tan actuales, pues, hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, hoy, hermano, queremos adentrarnos en la palabra de Dios que nos muestre las etapas del duelo, porque yo estoy consciente de que en la medida que nosotros nos damos cuenta o estamos en conciencia de que el duelo es un proceso que hay que superar, va a ser más fácil. Muchas personas al día de hoy mueren familiares y no elaboran un buen duelo. Y esto después nos produce enfermedades, manchas en la piel, y todo ese proceso lo iremos viendo a continuación. Primero definamos qué es duelo. Duelo es un conjunto de respuestas a una pérdida de algo o alguien. Te repito, duelo es un conjunto de respuestas a la pérdida de algo o alguien. ¿Por qué digo algo? Porque podemos perder el trabajo, podemos perder la salud física, podemos perder la salud mental, podemos perder nuestra estabilidad social, o de repente pertenecemos a una clase media baja y pasamos a baja. Entonces, todo eso afecta. O de repente perdemos un perrito y uno dice, ¿y por qué llora tanto si es un perrito? Sí, pero es que no entendemos la relación que esa persona tiene con el perrito, con el animalito que ha muerto. Entonces, entender que todos tenemos duelos. Entender, como dirá un sacerdote, que nuestra vida es de paños blancos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos superando duelos. Te repito, superamos pérdidas de trabajo, que nos afectan muchísimo, superamos pérdida de salud cuando vienen enfermedades graves o enfermedades difíciles, que de repente nuestra salud deteriora, nuestra salud empeora y cada vez vamos peorcito. Entonces, todas esas etapas, aparte de la que perder un familiar, son duelos. Pero cuando perdemos un familiar, si bien es cierto, alguien adulto o mayor, que ya pues 80 años por decir algo, ya sabemos y decimos, de repente está descansando. Y tal vez si una enfermedad era muy difícil o muy cruel, decimos, está descansando. Pero nosotros quedamos con dolor, a nosotros nos fue el ser querido. Entonces vamos a tratar de ver todos esos duelos. Y para eso, mis hermanos, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, que nos cuente el Evangelio de Juan a la imagen de un relato, cómo se superan los duelos. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 11, y vamos a tomar ciertos versos, porque no podemos tomarlos todos, porque es un texto exageradamente grande, es la reanimación de Lázaro. Yo sé que han escuchado como resucitar a Lázaro, pero es que resurrección es pasar a la vida eterna. Entonces no podemos llamarlo resurrección, es la reanimación de Lázaro. Es importante, hermano, que en la medida que vamos avanzando, tú vayas haciendo el conteo de duelos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos duelos, como yo te decía al inicio, mal trabajados nos producen enfermedades. Yo no me daba cuenta de esta realidad hasta que en unas clases pues pudimos ver estas cosas con un maestro, y yo decía definitivamente que he pasado por duelos difíciles. Hace 10 años tal vez murió una tía que yo quería como abuelita, que era como el hermano mayor de mi papá. A los meses cae mi tío, el hermano mayor de mi papá. A los meses se suicida una prima, una sobrina de mi papá. Y a los meses muere mi abuelo, que era mi gran amor, pues, o sea.
un duelo difícil que me tardé años en superarlo. Cuando yo fui consciente de estas realidades, todo fue más fácil, porque me di cuenta que, pues, el duelo es una etapa de vida, pero quien se queda en ese duelo vive triste, vive con amarguras, vive con enfermedades que no nos damos cuenta. Entonces, superar ese duelo nos lleva a otras grandes realidades. Por eso vamos a ver esta reanimación de Lázaro. Primera gran etapa del duelo, hermano, y es la negación. Mira lo que dice el verso 4, capítulo 11, verso 4. Al oír Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Imagínate esto, el mismo Jesús cuando le dicen que Lázaro está enfermo de muerte, él le dice, no, su enfermedad no es de muerte, pues. O sea, esa negación como cuando nos dicen a nosotros, un familiar ha muerto. Yo recuerdo uno de mis tíos, de estos que te conté hace poco, recuerdo que mi tía nos contaba que él en la mañana se había levantado y le había pedido que le calentara un poco de agua para poderse barbear. Y dice, ella recuerda calentarle su agua para que él se barbeara, comer, y él dijo, me siento un poco mal. Antes de ir al trabajo voy a pasar por el seguro, pues. Ya sabemos en nuestro país, lastimosamente, el seguro nunca hay medicamentos. Al llegar al seguro, imagen el tiempo del saqueo, al llegar al seguro, mi tío, pues nadie lo atendió, un paro respiratorio y murió. Al darse cuenta mi tía de esta noticia, de que 3 horas antes había estado con él, fue un choque impactante. Bueno, para nosotros fue impactante, no digamos para ella. Entonces viene la negación a decir, pero es que yo lo acabo de ver, pero es que yo le acabo de hacer esto. O de repente en el trabajo, cuando nos dicen estás despedido, por ejemplo, o has perdido un proyecto, y uno dice, pero es que hice todo lo posible, ¿y qué pasó acá? A mí me pasó a principios de año, cuando perdí un proyecto que tenía muchas esperanzas, y me dicen, no, lo ganó la otra empresa. Y yo le digo, pero es que llegaste al final, ¿qué pasó? Y es esa etapa de negación en la que el golpe de la reacción nos hace negarlo y nos hace no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Es como una etapa de protección del cuerpo. Eso me lleva a la segunda etapa del duelo, y es buscar culpables. Cuando ya Lázaro ha muerto y llega Jesús, en el verso 21 y en el verso 32, ya Marta y María le dicen, Señor, si hubieras estado tú, mi hermano no hubiera muerto. Ellas están buscando culpables. Ellas están buscando, diciendo, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano estaría acá. Mi hermano estaría vivo. Si tú no te hubieras quedado en la fiesta, porque Jesús lleva fiestas, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos 4 días, mi hermano estuviera vivo. Empezamos a buscar culpables. Como estamos anegados, por ejemplo, ahorita con el COVID, yo recuerdo que todos empezábamos a decir, es que viene de China y desde allá nos mandan el virus. Cuando nuestros familiares caían enfermos, es que los hospitales están llenos, es que el gobierno no hace nada, que en realidad no hizo nada, pues, pero no había una manera como atender a nuestros familiares. Entonces, cuando morían, lastimosamente, empezábamos a decir, es que si le hubiera dado este medicamento que me recomendó tal persona, o es que si le hubiera dado este tecito, o es que si me hubiera puesto más rápido a llevarlo al médico. Empezamos a hacer un círculo en el cual empezamos a buscar culpables. Y después dice, es que si yo hubiera hecho esto, es que si hubiera estado con él, o es que si hubiera pasado más tiempo con él. Y el círculo se encoge un poco más. Y de repente llegamos, es que si Dios hubiera querido, mi familiar no hubiera muerto. Es que si Dios hubiera querido, mi familiar no se hubiera enfermado. Y empezamos a culpar a Dios, que es lo más fácil. Es lo más fácil. Culpar a Dios es lo más fácil. Es lo que hace en este caso Marta y María, culpar al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por estas situaciones, hermanos? Y empezamos a culpar. Y después, yo he escuchado hermanos que dicen, cuando muere un familiar o cuando un familiar se les enferme, vaya reclámele al Santísimo, al Señor. Vaya reclámelo, vaya a esa hoy. Y yo digo, qué terrible, porque ¿qué culpa tiene el Señor? ¿Qué culpa tiene el Señor de que nuestra avaricia, nuestra codicia, no cuidarnos nosotros mismos, nos tenga donde estamos? ¿Qué culpa tiene el Señor? Ninguna. Eso nos produce un montón de cosas, hermanos. Nos produce rabia, nos produce frustración y por último, entre otras cosas, impotencia. ¿Qué es la impotencia? La impotencia es saber que no podemos hacer nada. ¿Y qué genera la impotencia? Genera la tercera etapa del duelo, el llanto. El llanto, hermanos, es la tercera etapa del duelo
Y como vemos en el verso 33, 35 y 38, ya llega Jesús y ve a Marta y a María llorando. Ve a los judíos llorando y dice el verso 33 que Jesús se conmovió entre lágrimas. Dice el verso 35 que Jesús se conmovió entre lágrimas y el 38 que Jesús se conmovió, mostrándonos a un Jesús sumamente humano. Y aquí caigo en la idea de que hay gente que no le gusta ver a un Jesús humano, a un Jesús que lloraba, que comía. Y aquí nos muestra que Jesús se conmueve en llanto. ¿Qué es el llanto, hermano? El llanto ante este tipo de acciones, cuando son demasiado fuertes para nuestro cerebro, imagínate, es una acción que entra, queda en estado de alarma y desprende un montón de toxinas, las cuales marcan y activan una señal de intoxicación en el cuerpo. El cuerpo, el shock que sufre el cuerpo o el golpe que sufre la mente, llamémoslo así, genera hacer pensar que se está intoxicando. Entonces el cuerpo comienza a tirar efectos, llámese así, o reacciones, como por ejemplo las náuseas. Hay gente que cuando le dicen una noticia difícil vomita, hay gente que va al baño porque le da diarrea, hay gente que se desmaya y en la mayoría de los casos lloramos. Entonces cuando nosotros lloramos, hermano, es una válvula de desintoxicación que tiene el cuerpo. Es una válvula que nos permite liberar ese mensaje de protección que está dando el cerebro en una desintoxicación. Entonces, al sonar como que el cuerpo se está intoxicando, el cuerpo busca la manera de sacar esa toxina y la hace por medio de estas situaciones. Y el llanto es la más común. Es por eso que cuando vamos a un luto, cuando vamos a un velorio, cuando hay alguien en luto y nosotros le decimos, hermano, no llore, ya su familiar está mejor, lo que le estamos haciendo es un daño terrible a la persona. Si hoy usted, hermano que me mira, hermana que me mira, ha sufrido una pérdida de un familiar querido o ha sufrido una situación de pérdida de negocio, pérdida de trabajo y siente las ganas de llorar, llore, hermano. Yo le doy permiso. Llore para que pueda desahogarse. Llore para que pueda aliviar ese dolor, para que su cuerpo pueda expulsar todas las toxinas que lo están intoxicando. Hermanos, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos le voy a explicar el por qué es necesario orar, por qué hay que cumplir esta tercera etapa a cabalidad. Nos vemos en unos minutos. Mis queridos hermanos, luego de esta breve pausa, y te hablaba yo de las etapas del duelo, y te comentaba la primera etapa que era la negación, cómo entrar en esa etapa y cómo la segunda etapa nos llevaba a buscar culpables. Y esa buscar culpables nos llegaba a una impotencia, porque no podíamos hacer nada. Y nos activaba la tercera etapa, que es el llanto. Yo te decía hace un momento, hermano, que si querías llorar en este momento por un familiar, porque se te viene a la mente algún familiar querido que probablemente no pudiste enterrar en tiempo de COVID porque no podíamos, o de repente hace poco murió, pues ese es el momento, hermano. Yo sí te doy permiso de llorar, llora todo lo que quieras, desahógate, hermano, libérate de esa toxina. ¿Por qué? Cuando nosotros, el cerebro nos activa la toxina de que estamos intoxicados y no la sacamos, vienen muchas enfermedades psicosomáticas. Vienen problemas en la piel, vienen manchas en la piel, porque como es una toxina que intoxica, entonces empieza a mostrarse en la piel. Empiezan a aparecer úlceras y en el peor de los casos cáncer, depresión, muerte. Entonces, hermano, que tú puedas liberarte con ese llanto es lo adecuado. Es más, Jesús lloró para mostrarnos la belleza que trae esa etapa del llanto. Yo, como te reitero, 7 años, cuando murió mi abuelo, fue la última vez que dejé de ver fotos de él y dejé de llorar. 7 años me duró ese duelo, pero es que no estaba consciente del proceso. Al final vamos a ver cómo se supera el duelo. Solo son 2 etapas, solo son 2 pasos, pero
hay que pasar por todas estas etapas. Una vez que hemos pasado por la etapa del llanto y que ya te he explicado cómo funciona el llanto, nos vamos a la cuarta etapa y es buscar conjeturas. Y en el verso 37, en el capítulo 11, verso 37, mira lo que dice el texto. Pero algunos de ellos dijeron, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho nada para que éste no muriera? Empezamos a decir, este que convirtió el agua en vino, este que curó al hijo del funcionario y lo curó a distancia, este que hizo ver al ciego de nacimiento, este que multiplicó los panes, no pudo curar a Lázaro, no pudo traerlo a la vida, no pudo sanarlo. Y empezamos, hermano, y volvemos a caer en la situación de culpar a Dios. Empezamos a decirle, tú que eres todopoderoso, como Job, si te recuerdas el viernes pasado hablábamos de los sentidos del sufrimiento, a decirle, tú que eres todopoderoso, ¿por qué no lo curaste? Yo recuerdo hace poco murió uno de mis tíos queridos, muy querido, y recuerdo que mi tía, la última vez que yo hablaba con ella, decía, pedimos un milagro sobrenatural. Yo estaba consciente que eso no iba a pasar, pero hemos llegado a creer que Dios actúa de esa manera. Hemos llegado a mostrar una realidad que es ajena a la nuestra. Entonces nos comportamos como estos judíos, a mostrar este tipo de cosas que la verdad lo que hacen es perjudicarnos, lo que hacen es que busquemos culpables donde no los hay. Lo que tenemos que hacer es empezar a buscar en nosotros, ver por qué pasó la situación, porque a veces nos pegan ataques en el corazón o paros respiratorios o cáncer por una mala alimentación que hemos traído a lo largo de todo el tiempo, o porque nosotros en esa búsqueda voraz de conseguir dinero no dormimos bien, no descansamos bien, y eso nos conlleva a un montón de enfermedades. Entonces, hay gente, hermanos, que se dedica al acompañamiento, y esta etapa es sumamente importante, porque yo conozco seguramente una hermana que se llama Yulet, me está viendo en estos momentos, ella nos comenta siempre que a ella le encanta, bueno, no es que le encanta, pero le gusta estar con la gente después de los lutos, porque esta persona, en vez de decirle no llores, no, sino que la ayuda a superar el duelo, lo hace avanzar y darse cuenta de que es una realidad que no es ajena al ser humano, es una realidad perteneciente al ser humano. Usted y yo nos vamos a morir, hermano. Usted y yo se nos va a acabar la salud. Somos seres finitos. Por ser seres finitos tenemos caducidad. En la medida que somos conscientes de esta realidad, nuestras vidas van a ser más ligeras. No nos vamos a aferrar a cosas y por ende el sufrimiento va a ser menor. En la medida que usted se aferra a su vida, en la medida que usted se aferra a un familiar querido, en la medida que usted se aferra a un trabajo, su sufrimiento va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es generado por los aferros, por aferrarme a todas estas situaciones vienen los sufrimientos. Entonces esa etapa, la cuarta etapa es buscar conjeturas. Y la quinta y última etapa, hermano, es la que nos muestra Jesús en este capítulo 11, versos 43 y 44. La voy a leer. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. El muerto salió atado de pies y de manos y vendas, envuelto en un rostro, y el sudor de Jesús le dijo, esta es la parte más importante, desátenlo y déjenlo ir. La aceptación. Quinta gran etapa del duelo es la aceptación. Muchos de nosotros no queremos aceptar que un familiar ha muerto. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que lo vamos a olvidar, tenemos miedo de que ya no lo vamos a amar. Hermano, yo sigo amando como el día que murió mi abuelo. Yo lo sigo amando, lo sigo extrañando. Cuando estamos en reuniones familiares, yo recuerdo verlo a él o tomarme mi cervecita con él. Yo recuerdo todo eso. Que me duele que no esté claro que sí. Que lo sigo amando, lo amo más que antes. Que lo extraño demasiado. Entonces, la aceptación lo que te permite, la aceptación no es igual a la resignación. La resignación es pasiva. La resignación es con el tiempo y esa perjudica. La aceptación es que yo soy consciente de que mi familiar está viviendo una mejor vida, de que mi familiar resucitó a la vida eterna. Y hoy quiero entrar en este pequeño espacio para comentarte algo, hermano. Muchos de nosotros sufrimos creyendo que nuestros seres queridos
están en el purgatorio pagando no sé qué, por cuántos años, por no sé qué, por un montón de cosas que nos han metido. Gracias al Concilio Vaticano II, ojo, gracias al Concilio Vaticano II, la idea de purgatorio pasó a ser el momento o el instante después de la muerte en el cual Dios lo resucita. Vamos a ver si puedo explicar mejor esto. El momento en el que tú mueres, hermano, o en el que yo muero, Dios nos resucita. Ese preciso instante, ese preciso momento es el purgatorio. O sea, es milésimas de segundo en la cual Dios te da la gracia santificante que necesitas para resucitar. Hoy, gracias a los avances bíblicos, ya no seguimos pensando como en el siglo IV, allá con San Agustín, que por cierto fue el creador de la teoría del purgatorio. Ya no seguimos pensando así. Ya hoy sabemos de que si hay un Dios tan bueno que ama la vida, nuestros seres queridos siguen viviendo. Ya no hay purgatorio, ya no hay que pensar en 200 años, en 100, en 1000 años. No, hermano. Mis familiares difuntos están con Dios. Han pasado a la vida eterna. Ya están viviendo una plenitud de la vida eterna. Es por eso que yo como cristiano católico, yo estoy tranquilo, yo estoy feliz. Y cuando se mueran mis papás, cuando se muera mi esposa o mis hijas incluso, que se pudieran morir, me va a doler mucho. Va a ser un dolor insoportable seguramente. Pero seguro de que están con Dios, eso lo tengo como en el banco, o mejor que en el banco. Para usted que es cristiano y para mí que es cristiano, creer en el purgatorio es tener una imagen de un Dios terrible, un Dios que no ama la vida, un Dios que lo que más le gusta es que sufran sus hijos. Yo no creo en ese Dios. Yo sigo creyendo que mis familiares difuntos están con el Señor. Las etapas del duelo, hermano, hemos visto 5 etapas. Yo te decía que hay 2 pasos. Son 5 etapas que tenemos que vivir todos, pero hay 2 pasos que son fundamentales. Ser consciente del proceso que estoy viviendo, ser consciente de que vivo un duelo, ser consciente de que tengo que pasar por estas 5 etapas, y la otra, la aceptación. Entre más rápido acepto lo que me está pasando, mi duelo va a ser menor. Mi duelo, mi situación de dolor va a ser menor. Avanzaré. ¿Y hacia qué avanzaré? En el caso de que, porque nos hemos centrado mucho en los familiares, vamos a seguir en esa línea. ¿Cómo yo puedo avanzar? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de lo que está sucediendo? Es un regalo de Dios. 1 Corintios 15, miren esta hermosura que nos muestra Pablo. Le preguntan a Pablo cómo sucede la resurrección. Y con esto vamos a ir cerrando. Verso 42. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, se resucita incorrupción, se siembra vileza, se resucita gloria, se siembra debilidad o enfermedad, se resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, se resucita un cuerpo espiritual. Pues así como hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. Miren esta belleza. Este cuerpecito se tiene que acabar, hermano. Este cuerpecito, cuando yo me muera, cuando mis signos vitales se acaben, esto se va a podrir. Pero y si yo le creo a la palabra de Dios, según la palabra de Dios, yo cambio de cuerpo. Yo tengo un cuerpo, así como hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual, dice Pablo. Este cuerpo se queda porque no es capaz de entrar en la realidad de Dios. Yo cojo un nuevo cuerpo, que es un cuerpo espiritual, que es un cuerpo en griego que se dice somatex doxex, que es un cuerpo glorioso, un cuerpo para estar en la plenitud de Dios. Mire qué hermoso, usted y yo, hermano, estamos destinados a la vida, porque después de esta vida hay más vida. La muerte es el umbral, nada más es una puerta en la cual nosotros seguimos viviendo. Yo lo creo por fe, yo lo creo porque Jesús es lo que me enseñó, porque después de esta vida hay más vida, hermano. Hoy sus seres queridos no están allá, no están en el infierno ni están en el purgatorio. Sus seres queridos están con Dios. Esto tiene que escucharlo usted. Sus seres queridos están viviendo la gloria de Dios, porque sus seres queridos quieren que usted empiece a relacionarse de una manera diferente con ellos. Que haya un cuerpo, hermano, significa 2 cosas, realidad y presencia. Hoy, viernes, estamos ante usted por estos medios. Probablemente en 20 años yo ya no esté en este mundo y mucha gente me esté viendo por estos medios. Yo me estoy relacionando con ellos, yo estoy dando presencia con ellos. Pues el Señor lo invita hoy a que usted pueda pasar a esa nueva etapa.
que pueda relacionarse con sus seres que han pasado una mejor vida de otra manera. Yo pude sanar mi duelo porque pude relacionarme con mi abuelo. Lo pude hacer mediante 2 sueños. Hay gente que tiene la capacidad de escuchar, sus sentidos son más agudos, tienen la capacidad de escuchar o de oler. Cuando una persona ha dejado y deja un olor y dice uno, aquí parece que estuviera mi mamá, o que estuviera mi abuelo, o que estuviera mi hermano, mi hija. Hay que buscar las maneras de relacionarse con nuestros seres difuntos. Pero como dice Martín Valverde en su canción, no se han ido del todo. Mis queridos hermanos, yo te deseo que si tienes un duelo lo puedas superar, que puedas avanzar, que puedas darte cuenta que es un proceso inherente al ser humano, que nuestra vida, como decía el sacerdote, es de pañuelos blancos, es de ir agarrando un pañuelo, secarse y caminar, es de ir agarrando otro y secarse y caminar, porque nuestra vida es un constante duelo. Desde que nacimos estamos muriendo, hermanos. Cada minuto es un minuto menos de vida, cada año es un año menos de vida. Entonces, hermanos, ser consciente de las etapas del duelo nos ayuda a avanzar y nos ayuda a encontrarnos en otra experiencia con el Señor. Que puedas tú hacer tu duelo. Si conoces a alguien que no ha tenido un duelo, mándale este video, vete a YouTube, búscalo en la página de Suyapa Medios y compártelo para que ellos puedan entender estas etapas del duelo y podamos avanzar en algo grande. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano, y te deseo un feliz duelo.